¿Qué pasaría si la opresión se enfrentara a la valentía? ¿Y si una simple mirada de compasión pudiera cambiar un destino? Esta historia te transportará a un mundo donde la crueldad se disfraza de poder, donde la injusticia pisotea la dignidad. Un millonario, envuelto en su riqueza, maltrata a su alazán, un ser vivo reducido a un instrumento. Pero algo inesperado está por suceder. Descubre la historia de un caballo, víctima de la indiferencia y la opresión. Imagina el dolor en sus ojos, la desesperación en su cuerpo. ¿Podrá la voz de una sola chica romper el silencio de la crueldad? ¿Podrá la compasión derribar las murallas de la indiferencia? Prepárate para un relato conmovedor que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la justicia. Esta historia no es solo sobre un caballo, es un espejo que refleja la vulnerabilidad de los seres que nos rodean y la fuerza que reside en la valentía de desafiar la opresión. Aprenderás a reconocer la injusticia, a entender la importancia de la compasión y, sobre todo, a comprender que incluso la más pequeña chispa de esperanza puede encender una llama de cambio. Prepara tu corazón para una historia que te tocará el alma. Descubre cómo una sola persona puede inspirar un cambio radical, cómo la unidad frente a la opresión puede ser más poderosa que cualquier fuerza. Te garantizamos una experiencia emocional que te dejará con una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos con el mundo que nos rodea. En un mundo donde la riqueza a menudo se confunde con poder y el silencio se convierte en cómplice de la injusticia, la historia de un millonario y su alazán nos presenta un escenario común. La opresión, disfrazada de exigencias y ambición, se apodera de la vida de un animal, reduciéndolo a un mero instrumento. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de situaciones similares donde la indiferencia ante la injusticia permite que ésta prospere? Este contexto, tan familiar en la sociedad actual, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión. La historia nos presenta un escenario donde la crueldad se manifiesta de manera descarnada, un claro ejemplo de cómo la falta de conciencia puede llevar a la degradación de la dignidad humana y animal. Piensa en los casos de explotación laboral, en la discriminación o en el maltrato infantil. La raíz de estos problemas radica en la misma indiferencia, en la falta de empatía que nos impide ver el dolor ajeno. El poder económico, en ocasiones, se convierte en un escudo protector de la crueldad. Las personas se acostumbran a la opresión y a la indiferencia, normalizando situaciones que son profundamente injustas. ¿Qué sucede cuando alguien se atreve a desafiar ese sistema? ¿Qué pasaría si alguien se atreviera a romper el silencio? La historia nos plantea este interrogante fundamental. La figura de la joven que se enfrenta al millonario representa la posibilidad de cambio. La valentía, la compasión y la búsqueda de justicia son los elementos que se entrelazan en esta narrativa. Esta historia, en esencia, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual en la construcción de un mundo más justo, donde la empatía y la compasión sean valores fundamentales. Esta historia, por lo tanto, no es solo una narración, es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de generar un cambio, de ser agentes de transformación en un mundo que necesita más voces compasivas y valientes. No te quedes con la duda, descubre cómo la valentía puede cambiar el mundo. Suscríbete ahora para más historias inspiradoras y únete a la conversación. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu opinión es crucial para construir un futuro más justo y compasivo. Esta historia nos plantea un desafío. ¿Cómo podemos identificar y combatir la injusticia? La clave está en la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, especialmente de aquellos más vulnerables.
Imagina un compañero de trabajo que es constantemente humillado por su jefe o un vecino que sufre acoso. ¿Qué harías? Para aplicar este aprendizaje, primero debemos desarrollar la capacidad de observar nuestro entorno con mayor atención. Presta atención a las señales de opresión, ya sean sutiles o evidentes. Hay alguien que se ve afectado por la indiferencia. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Un paso crucial es la comunicación. No tengas miedo de expresar tus opiniones, de defender lo que es correcto, incluso cuando parezca difícil. Recuerda la valentía de la chica de la historia. No se limitó a observar, actuó. En lugar de quedarte callado, busca formas de comunicarte con la persona involucrada o con las autoridades correspondientes. Considera la posibilidad de crear un plan de acción. Si se trata de un problema laboral, quizá necesites reunir pruebas o buscar apoyo de un sindicato. Si se trata de un caso de maltrato animal, contacta a las autoridades competentes. La clave es actuar con estrategia y determinación. Finalmente, no olvides la importancia de la perseverancia. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. La historia del caballo y la chica nos muestra que incluso un solo acto de valentía puede desencadenar un cambio profundo. Continúa aprendiendo y apoyando a aquellos que luchan contra la injusticia. El momento en que la joven se enfrentó al millonario fue un punto de inflexión, un grito silencioso que resonó más allá de la escena. No fue solo una confrontación, fue un desafío a la norma, a la aceptación de la injusticia. Imagina un mundo donde el silencio ante la opresión se convierte en la norma. ¿Qué pasaría con los animales en los mataderos, con los trabajadores explotados o con los niños que sufren maltrato? Este escenario, aunque extremo, nos presenta una verdad inquietante. La indiferencia perpetúa la injusticia. La opresión se alimenta del silencio, de la aceptación pasiva. Piensa en la discriminación en el lugar de trabajo, en las desigualdades sociales o en el abuso de poder en las instituciones. Estos problemas, aunque a menudo invisibilizados, requieren atención inmediata. La joven, con su valentía, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de romper con el ciclo de la indiferencia. No se trata solo de una historia de un caballo y un millonario. Es una metáfora de la lucha contra la injusticia en todas sus formas. ¿Qué pasaría si cada persona que se da cuenta de una injusticia decidiera actuar? ¿Qué pasaría si todos nos convirtiéramos en la voz de los que no pueden hablar? La urgencia radica en la necesidad de tomar conciencia de nuestro entorno. ¿Qué acciones podemos tomar hoy para detener la opresión en nuestras propias comunidades? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras familias, nuestros lugares de trabajo o nuestras escuelas? La respuesta está en la empatía, la valentía y la acción. Este momento crucial nos exige una reflexión profunda. Necesitamos entender que la injusticia, en todas sus formas, requiere una respuesta inmediata y contundente. No podemos permitir que el silencio se convierta en cómplice de la opresión. Es hora de actuar. Para comprender la historia, debemos analizar el concepto de poder y su abuso. El millonario, en este caso, utiliza su riqueza como instrumento para ejercer control y someter a su alazán. Esto se relaciona con la jerarquía social y la desigualdad de poder, donde las personas con mayor capital económico o social pueden imponer su voluntad sobre los demás, incluso sobre seres indefensos. Observemos ejemplos históricos. La esclavitud, el colonialismo y el apartheid son claros ejemplos de cómo el abuso de poder ha sido utilizado para mantener la desigualdad. En cada caso, un grupo con poder ejerce control sobre otro, a menudo a través de la violencia o la amenaza. Analicemos las consecuencias del maltrato animal. La ciencia ha demostrado que el estrés y el sufrimiento crónico
pueden afectar la salud física y mental de los animales, lo que se traduce en un deterioro de su calidad de vida. El alazán, sometido a un trato inhumano, sufre las consecuencias de esta falta de consideración. Ahora, consideremos la importancia de la empatía. La joven de la historia, al enfrentarse al millonario, demuestra una capacidad de empatía notable al comprender el sufrimiento del alazán. La empatía nos permite comprender las emociones y experiencias de los demás, incluso de los animales, y es fundamental para construir una sociedad más justa y compasiva. La historia también destaca la importancia de la valentía. Enfrentar al poder, especialmente cuando éste se manifiesta en forma de abuso, requiere coraje y determinación. La joven se arriesga al desafiar al millonario, demostrando que la acción individual puede tener un impacto profundo. Finalmente, la historia nos plantea la necesidad de un cambio social. La solución no se limita a un solo acto. Se requiere un cambio de mentalidad y una lucha constante contra la injusticia en todas sus formas. Necesitamos un sistema que valore la vida y el bienestar de todos los seres, incluyendo los animales. En la práctica, la empatía se traduce en acciones concretas. Si presenciamos maltrato animal, podemos documentar la situación con fotos o videos y denunciarlo a las autoridades correspondientes. Si observamos explotación laboral, podemos buscar apoyo en organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores. Un reto común es la intimidación o el miedo a represalias. El millonario de la historia representa el poder que puede intentar silenciar a quien lo cuestiona. En estos casos, la organización y la solidaridad son claves. Buscar apoyo de amigos, familiares o de organizaciones defensoras de derechos puede fortalecer nuestra posición. La comunicación efectiva es fundamental. En lugar de confrontar directamente al millonario, la joven de la historia primero construyó una base de apoyo. Podemos aplicar este método a otras situaciones. En lugar de un enfrentamiento directo, buscamos aliados, recopilamos información y desarrollamos estrategias para abordar el problema de manera gradual. Un ejemplo práctico es la creación de grupos de apoyo en redes sociales o la organización de protestas pacíficas. Estos métodos colectivos amplifican las voces individuales y generan un cambio social más profundo. La historia nos enseña que la unidad es crucial para vencer la opresión. Enfrentar el abuso de poder requiere planificación. Un plan de acción debe incluir la identificación del problema, la recolección de evidencia, la búsqueda de apoyo y la elección de las estrategias más adecuadas. No debemos subestimar la importancia de un plan estratégico para maximizar el impacto de nuestras acciones. Finalmente, debemos entender que la lucha contra la injusticia es un proceso continuo. La historia del alazán no termina con la confrontación. Requiere un compromiso sostenido para crear un mundo más justo y equitativo, donde el respeto y la dignidad sean valores fundamentales. La historia del millonario y su alazán nos lleva a considerar la importancia de la documentación. La joven no solo actuó por compasión, sino que probablemente recopiló evidencia del maltrato. En casos de abuso, la documentación es crucial para respaldar las denuncias y para construir un caso sólido. Analicemos el caso de Rosa Parks. Su simple acto de negarse a ceder su asiento en un autobús marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles. Su valentía, basada en la documentación de la injusticia, inspiró un movimiento más amplio. Consideremos la importancia de la presión social. La historia del alazán, al igual que otros casos de maltrato animal, puede generar un impacto más amplio si se difunde la información. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una herramienta poderosa para crear conciencia y movilizar a la opinión pública.
Existen casos documentados de campañas exitosas contra el maltrato animal que utilizaron la presión social. La creación de una narrativa colectiva donde se exponen los hechos y se denuncia la injusticia puede generar un cambio significativo. La historia de la joven nos enseña que la valentía a menudo se manifiesta en la organización. La creación de alianzas con grupos comunitarios, activistas o profesionales puede fortalecer la lucha contra la opresión. Organizaciones como PETA o Greenpeace han demostrado la eficacia de la organización en la defensa de los derechos animales. Finalmente, la historia nos muestra que el cambio requiere un compromiso continuo. La joven no solo se enfrentó al millonario, sino que probablemente continuó trabajando para asegurar que el alazán recibiera el cuidado necesario y que el problema no se repitiera. La lucha por la justicia es un proceso, no un evento aislado. Estudios científicos demuestran la profunda conexión entre el bienestar animal y la salud humana. El estrés y el sufrimiento animal, a menudo causados por el maltrato, pueden tener repercusiones en la salud mental y emocional de las personas. Un estudio de la Universidad de Oxford, por ejemplo, encontró una correlación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce la importancia de la empatía y la compasión como factores cruciales para la salud mental colectiva. La historia del millonario y su alazán ilustra cómo la falta de empatía puede conducir a la crueldad y la injusticia, con consecuencias negativas para todos. La prevalencia del maltrato animal es alarmante. Según datos de la ASPCA, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, millones de animales son maltratados cada año en todo el mundo. Estos datos refuerzan la urgencia de la necesidad de crear conciencia y de implementar medidas para prevenir y combatir la crueldad. Investigaciones sobre la psicología del poder muestran cómo el abuso de poder a menudo se manifiesta en la falta de empatía y la deshumanización de las víctimas. El millonario, en su búsqueda de control, se deshumaniza al alazán, viéndolo como un simple objeto. La historia de la joven nos invita a reflexionar sobre el impacto de la acción individual. Estudios sobre activismo social demuestran que la movilización ciudadana, incluso en casos aparentemente pequeños, puede tener un impacto profundo y duradero. En conclusión, la historia del millonario y el alazán no es un caso aislado. Representa un problema social complejo que requiere la intervención de la comunidad y la acción individual. La comprensión de estos datos y ejemplos refuerza la urgencia de promover la empatía, la justicia y la compasión en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer concretamente para combatir la injusticia? Imagina que ves a alguien siendo acosado. No tienes que ser un héroe, pero sí puedes intervenir. Una simple palabra de apoyo, un gesto de solidaridad puede marcar la diferencia. Piensa en la ley del silencio. A veces un solo grito rompe el muro del silencio. Un psicólogo social diría que la indiferencia es una forma de complicidad. Cuando nos quedamos callados ante la injusticia, estamos permitiendo que ésta continúe. En cambio, si actuamos, incluso de manera pequeña, estamos desafiando el statu quo. Y esto es crucial. ¿Cómo podemos saber si estamos actuando de forma correcta? Un buen punto de partida es la empatía. Ponerte en el lugar del otro, especialmente del que está sufriendo. Si te preguntas si tu acción es justa, probablemente lo sea. Recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas actuar. ¿Qué pasa si no logramos el cambio inmediato? No te desanimes. La historia del alazán no se resolvió en un día. Un solo acto de valentía, como el de la chica, puede desencadenar una cadena de eventos que conducen al cambio. Piensa en las grandes luchas por los derechos civiles,
Fueron muchos años de pequeñas acciones las que lograron un cambio monumental. Y si las personas se resisten al cambio, es parte del proceso. A veces la resistencia al cambio es una señal de que estamos en el camino correcto. Piensa en las campañas de concienciación. A veces, la resistencia inicial es seguida por un cambio de opinión. En resumen, la historia del alazán no es solo una historia. Es un recordatorio de nuestra responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo más justo. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser la voz de los demás. La historia del millonario y su alazán nos enseña que la injusticia en todas sus formas no debe tolerarse. La valentía, la empatía y la acción colectiva son las herramientas para combatirla. La chica, al enfrentarse al millonario, demostró que un solo individuo puede marcar la diferencia. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra vida diaria? Observa tu entorno. Busca situaciones de injusticia, no importa cuán pequeñas parezcan. ¿Hay alguien que está siendo tratado injustamente? ¿Puedes ayudar? La respuesta está en ti. Recuerda que la compasión no es solo un sentimiento, es una acción. No esperes a que otros actúen. Tú eres la llave del cambio. Puedes comenzar con pequeños gestos, como ayudar a un compañero de trabajo que está siendo acosado o denunciar el maltrato animal en tu comunidad. Organízate. La unión es la fuerza. Busca apoyo de amigos, familiares o grupos de interés. Comparte la historia del alazán con tus contactos. Haz que la conversación crezca y genera conciencia. La fuerza está en la unidad. Finalmente, no te desanimes si no ves cambios inmediatos. La historia del alazán es un ejemplo de que el cambio toma tiempo, pero tu participación, tu voz, tu acción son cruciales para construir un mundo más justo. Comparte esta historia, suscríbete a nuestro canal y únete a la conversación. Juntos podemos hacer la diferencia. La historia del alazán y la joven nos deja una lección profunda. La compasión no es un lujo, es una necesidad. Es un faro en medio de la oscuridad, una voz que se alza contra la injusticia. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás, ni al de los animales. Recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio. La valentía no siempre es grandilocuente. A veces, un pequeño gesto de compasión puede tener un impacto monumental. Imagina un mundo donde la empatía y la justicia sean la norma. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se convirtiera en la voz de los que no pueden hablar? Piensa en las implicaciones de esta historia en tu vida cotidiana. ¿Cómo puedes ser más compasivo con los demás? ¿Cómo puedes ayudar a los que son más vulnerables? La respuesta está en ti, en tu capacidad de ver más allá de la superficie y de sentir el dolor ajeno. La historia del alazán no es un final, sino un nuevo comienzo. Es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Continúa explorando temas relacionados con la justicia, la empatía y la compasión. Investiga, reflexiona y actúa. El mundo necesita tu voz, tu valentía, tu compasión. Que la historia del alazán sea un faro en tu camino, guiándote hacia un mundo más justo y compasivo. Comparte esta reflexión con tus amigos y familiares. Juntos podemos construir un futuro mejor.